Buenos días, soy Eduardo Beneid, soy el responsable comercial de Servimicro en la zona. ¿Vale? Yo os atiendo desde Valencia y Castellón y bueno, coordino, si hay alguien de otras zonas, coordino con el compañero que corresponda. Lo primero que quiero es agradeceros el tiempo que nos vais a dedicar. ¿Vale? Somos conscientes que todos tenemos mucho trabajo y asistir a este tipo de eventos es hacer un esfuerzo, ¿vale? Gracias de antemano. Luego presentarme un poco yo y presentar a la compañía. Sabéis que Servimicro es una empresa del grupo ACS. Tenemos más de 35 años de experiencia, somos aproximadamente 2.400 profesionales y aquí en zona, en la delegación, somos en torno a 70 personas. ¿Vale? Una cosa, cuando hemos planteado este evento, una de las cosas que queremos resaltar es básicamente una pregunta. ¿Habéis tenido, seguro que sí, pero ¿habéis tenido algún problema de ciberseguridad? ¿Pensáis que tenéis la protección adecuada? Todas las semanas leemos en prensa últimamente incidentes que ocurren en grandes empresas o incluso en administraciones públicas que lo que hacen es minar la reputación de estas entidades. ¿Vale? Su buen nombre queda en entredicho, además de todos los problemas económicos y de gestión que les generan. Vamos a intentar ofreceros alguna solución para ayudaros a evitar estos problemas. ¿Vale? Tanto mi compañero Carlos Araujo, que es el responsable de nuestro departamento de Ingeniería de Networking y Ciberseguridad, como Borja Pérez, que es el Country Manager de Stormshield en Iberia, nos van a explicar algunas estrategias para hacerlo. Ambos tienen mucho conocimiento en temas de ciberseguridad y sobre todo mucha experiencia. Preguntad en cualquier momento, o sea, levantar la mano y en función de cómo vaya la cosa, os abriremos micrófono o podéis también hacer las preguntas por el chat y os contestamos en cualquier momento. Y ante cualquier duda posterior, contactad con nosotros. Estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis, ¿vale? Apoyándonos en el equipo que tenemos detrás, que tiene pues un equipo bastante potente, os echaremos una mano en todo lo que podamos, ¿vale? Dejo paso ya a mi compañero Carlos y, bueno, hablamos en un ratito. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Lo primero que voy a hacer es ponerme el reloj delante porque soy muy escrupuloso con los tiempos y no quiero ocupar más de lo que me corresponde. Fijaros en el título de la sesión de hoy, garantizando la resiliencia de la compañía y la reputación de tu marca. Porque la resiliencia es la capacidad que tenemos para adaptarnos a situaciones adversas y ahora mismo en el mundo IT la mayor situación adversa que nos encontramos son los ciberataques. Ciberataques indiscriminados, oportunistas, en el caso de grandes corporaciones muy dirigidos y tenemos que ocuparnos de ser resilientes, de poder evitar esos ciberataques para proteger la reputación de la marca, porque al final, si no conseguimos parar esos ciberataques, pueden acabar con nuestra continuidad de negocio y la reputación de nuestra marca. ¿Cuáles son los principales vectores de ataque que debemos evitar? Bueno, lógicamente, esos pendrive, y no me refiero a los que manejamos entre compañeros, oye, para pasarte este fichero que ocupa mucho, que no cabe en el correo, que va a tardar mucho en subirse al cloud. No, me refiero a ese tipo de pendrive que nos encontramos en un centro comercial, en un aparcamiento, en el ascensor, en un portal. Y solo como ejemplo, el mes pasado una red de tiendas de ropa dejó en algunas de sus tiendas un pendrive y el 25% de los responsables de tienda conectaron ese pendrive para ver si veían algo de información y con buena fe, seguramente, ¿no? Intentando devolverlo a su dueño,
Pero fijaros lo que podía haber ocurrido, ¿no? Lógicamente eso derivó en formación a esos empleados y que tienen que estar muy atentos. El segundo vector de infección son los enlaces que vienen en los correos electrónicos o en un fichero adjunto malicioso. Tercer vector, vulnerabilidades de los sistemas operativos. Un sistema operativo, un aplicativo que no está convenientemente parcheado según las instrucciones de los fabricantes, deriva en que cuando estamos navegando y navegamos a alguna web que está deseando entrar en nuestro sistema, está explotando esa vulnerabilidad que no hemos parcheado para poder instalar una piececita de software, que al fin y al cabo es lo que es el malware. Es una piececita de software que nosotros de manera inconsciente instalamos en nuestros equipos para permitir el control a terceros. La ingeniería social, el investigar con nuestro entorno. Oye, pues déjame tu PC, que el mío va mal para mirar una cosa en Internet, vaya, está bloqueado, dime cuál es tu credencial, o buscar allí alrededor por las mesas cuáles pueden ser las credenciales de ese usuario. Es otro de los vectores de ataques. Y, lógicamente, la navegación sin control. El acceso, según vamos navegando, vamos buscando cualquier cosa por Google, vamos navegando, vamos haciendo clic aquí y allá, hasta que al final, después de 20 enlaces, llegamos a uno que pues no es una web legítima, lo que intenta es instalarnos esa piececita de software con malware. ¿Y para qué? Pues para esto que estamos viendo aquí abajo, que necesita conectarse a Internet. Tenéis que tener en cuenta que cuando consiguen infectar nuestros sistemas mediante la instalación de esa piececita de software / malware que nosotros hemos instalado de manera inconsciente por esos vectores comentados, al final esa piececita de software necesita siempre conectarse a Internet para consumar el ciberataque. ¿Qué es lo que hacen esas piececitas de software? Pues si no tenemos control en ese acceso a Internet, como aparece aquí en el esquema, simplemente a través del router de la operadora, pues ese malware va a intentar conectarse a las redes de zombies. Las redes de zombies o botnet para un ejército de delincuentes nos van a utilizar nuestros equipos para atacar a terceros, para acceder a las redes de comando y control, para que esos delincuentes puedan tomar el control de nuestro PC, capturar nuestras credenciales, exfiltrar información. Ya lo veis ahí, fugar información comprometida. Es el primero de los fines de un malware. Primero es filtrar información y obtener credenciales. ¿Qué más pueden hacer ese malware, esa piececita de software que hemos instalado nosotros mismos? Bueno, podrían atacar a terceros mediante el uso de esas redes de botnet que he dicho antes y utilizarnos para ataques de negación de servicio distribuida, DDoS. Podrían utilizarnos como spammers para enviar correos masivos. Al final esto deriva en que nuestra IP pública la ponen en listas negras y no somos capaces ni de enviar ni de recibir correos porque alguien ha utilizado nuestros sistemas para ello. También nos podrían utilizar nuestra capacidad de procesamiento para minar criptomoneda, que hace falta mucha capacidad de proceso y, bueno, como no pueden entrar en las computadoras de la NASA, pues al final utilizan este ejército de equipos comprometidos para, con ese procesamiento, pues minar criptomoneda y al final sacan un rendimiento económico. También para acceder a la descarga de las claves de cifrado, que es como terminan casi todos los ciberataques, que es destruyendo la información mediante la ejecución de un ransomware, para si además de todas las tropelías que han hecho antes, que os he estado comentando, pues bueno, si al final pueden obtener algún rédito económico solicitando un rescate por esa información, pero eso es ya al final de meses de estar dentro de nuestra organización ejecutando todos estos procedimientos que os he dicho. Sobre todo es filtrar información y obtener credenciales de acceso a otros sistemas, que al final es el objetivo siempre, escalar privilegios hacia otros sistemas. Yo recuerdo muchos entornos, sobre todo en industria, quizá algunos de vosotros trabajáis en industria, que hasta el despliegue de la industria 4.0, que ya se está informatizando más y dando más conexión al mundo de Internet, he conocido durante este año entornos de industria aislados, afortunadamente, todavía con muchos sistemas Windows 7, incluso algunos XP, porque la gestión de los autómatas, los PLCs,
se hacen con aplicativos que están en esos sistemas operativos y nadie se atreve a migrarlos a nuevos sistemas operativos, Windows 10, porque, bueno, pues porque el proveedor de ese aplicativo desapareció, tienen mucho miedo a parar la fábrica. El asunto está en que como esos entornos industriales están aislados de Internet, he visto equipos infectados porque como están aislados de Internet, hay que pasarles información con un pendrive y han sido infectados, pero realmente no se ha llegado a ejecutar el malware. No se ha llegado a consumar el ciberataque porque esa piececita de software no ha conseguido conectarse a Internet. Por tanto, viendo que el malware necesita conexión a Internet para que pueda llegar a ejecutarse, lo que necesitamos es proteger ese acceso a Internet como primera barrera de protección. ¿Qué conseguimos si instalamos un buen cortafuegos como el de Stonehill en esa barrera? Conseguimos bloquear accesos a URLs maliciosas. Que cuando estamos navegando y haciendo clic en un enlace, en otro enlace, y al final llegamos a una URL que lo que intenta es descargarnos a algún tipo de malware, el cortafuegos es capaz de identificar esa URL maliciosa y bloquear ese tráfico de manera automática, por supuesto. Nos permite detectar anomalías en los patrones de tráfico y aplicaciones con el motor IPS. Esto es fundamental. Conocer que cuando estamos utilizando un determinado aplicativo, el que sea, YouTube, Google Drive, lo que sea, que hay alguna anomalía en ese patrón de tráfico, ahí tenemos el motor IPS que es capaz de identificar esa anomalía para bloquear ese tráfico. Lo podemos utilizar para securizar los accesos remotos a los sistemas que tenemos dentro de nuestra organización por VPN. VPN IPsec para conectarnos con otras organizaciones, con clientes, con proveedores, o VPN SSL para proveer acceso remoto de nuestros empleados, de nosotros mismos, los administradores, para poder acceder a los recursos locales de la compañía de manera segura y no como se está haciendo sin el cortafuegos, que es publicando ese servicio que no debe ser público, que no es una web pública y se está publicando en los routers de acceso a Internet sin ninguna protección. Lógicamente, también para identificar vulnerabilidades de los sistemas y aplicaciones que están atravesando el cortafuegos. Acordaros que uno de los vectores de ataque que he hablado antes es que los sistemas operativos y las aplicaciones tienen que estar convenientemente parcheadas según las instrucciones del fabricante, porque navegar desde una aplicación, desde un sistema operativo que no tiene un parche de seguridad que ha recomendado el fabricante, es algo que va a utilizar una web maliciosa para descargarnos esa piececita de malware. Por lo tanto, que el cortafuegos sea capaz de identificar que estamos utilizando ese sistema operativo o esa aplicación para acceder a Internet y que no está parcheada, es un punto fundamental para alertarnos y que sepamos que debemos parchear ese sistema. Podemos dar permisos de navegación, distintos permisos de navegación en función de distintas identidades. Es decir, no es lo mismo el departamento IT que el departamento de administración o de marketing. Quizá marketing tenga que tener permiso para acceder a las redes sociales y seguramente ingeniería, ¿no? Pues todos esos controles los podemos hacer con el cortafuegos. Esto es la primera barrera perimetral de antivirus. Está bien tener dos barreras. No podemos mantener un endpoint sin una protección anti-malware. De esto hablará Borja más adelante. No es excluyente la una de la otra y sobre todo con la capacidad de protección de endpoint que tiene Stonehill, diferencial respecto a los clásicos antivirus basados en firmas. Aquí tenemos en el perímetro, en el cortafuegos, un antivirus clásico que no sustituye a la protección de endpoint del PC, que luego comentará Borja, como digo. Además de eso, contamos con una sandbox, que es un entorno virtual para poder detonar un fichero y conocer si realmente la ejecución de ese fichero, cuando lo reciba el usuario final, llevará algún tipo de compromiso en ese dispositivo. Y ahí ves en la diapositiva cómo funciona la sandbox. Primero lo analiza el antivirus del cortafuegos. Es una firma que está identificada y que es malicioso, descartado. No, pues no aparecen las firmas del antivirus. Siguiente paso, chequeamos los hashes entre toda la base de datos colaborativas de Stonehill y vemos si ese hash ha sido identificado como malicioso.
Pues no, parece que no hay nada comprometido en esos hash. Lo vamos a detonar en nuestro entorno virtual. Se detona y ahí vamos a ver, detonar, nos referimos a ejecutar ese fichero y ver qué acciones toma. Abre conexiones contra determinadas redes de malware, intenta tomar el control de nuestro equipo, lo que sea. Pues no tiene ningún tipo de comportamiento extraño ese fichero, con lo cual se lo entregamos al usuario final y asunto resuelto. Es fundamental tener ese control sobre los ficheros y la navegación. También podemos priorizar el tráfico. Esto racionaliza el consumo de ancho de banda, que cada vez tendemos a utilizar más y bueno, es limitado, ¿no? No tenemos un ancho de banda ilimitado y tenemos que racionalizarlo. El poder priorizar que si tenemos una web de negocio donde hacemos comercio electrónico, pues eso hay que priorizarlo sobre el tráfico, por ejemplo, de multimedia de YouTube, es obvio, ¿no? Todo eso lo podemos hacer con Stoneshield. Y, lógicamente, lo que no tendríamos si no tenemos un cortafuegos es visibilidad de lo que está ocurriendo. Y no hablo solo de la visibilidad de a dónde accedemos, cuándo accedemos, quién accede, sino hablo también de la visibilidad del tráfico cifrado. Ahora, en el último informe de Google del año pasado hablaba que el 75% de las webs que hay hoy en día en el mundo utilizan HTTPS, pero sin embargo nosotros como usuarios accedemos a esas páginas web en un 85% de nuestra navegación, ¿no? Con lo cual, tener visibilidad de ese tráfico cifrado, salvo a las entidades financieras y sanitarias protegidas por ley, pues nos da la suficiente protección ante esas amenazas para poder garantizar que, aunque sea el tráfico cifrado, podemos tener visibilidad de si algún usuario intenta acceder a alguna URL maliciosa, aunque esté cifrada. ¿Y por qué Stoneshield? Bueno, es bastante fácil explicar el por qué. Perdónenme que se me ha ido la presentación aquí. Bueno, primero por sus certificaciones internacionales de máximo nivel. Ahí tenéis Common Criteria, EAL 3, EAL 4 Plus, EU Restricted, NATO Restricted, por sus certificaciones españolas únicas. Tened en cuenta que es el único cortafuegos que ha conseguido alcanzar las dos certificaciones del Centro Criptológico Nacional. Primero, producto cualificado en NS, categoría Esquema Nacional de Seguridad, categoría alta. Aquí también existen otros cortafuegos. Pero, sin embargo, Stoneshield es el único que ha conseguido la clasificación de producto aprobado por el CCN, que supone un escalón más para garantizar la inviolabilidad de estos productos y la seguridad que ofrece a las redes que protege. Por la solvencia y el recorrido histórico de la compañía francesa. Stoneshield es subsidiaria de Airbus Cybersecurity. Luego hablará Borja quizá más en profundidad de esto. Fue el primer fabricante que puso un UTM en el mercado, como lo conocemos ahora. Y bueno, nosotros llevamos trabajando con este fabricante, con Stoneshield, desde el principio y, lógicamente, mucho en la administración pública y en el Ministerio de Defensa, como es natural. Pues por el soporte directo en España. Yo creo que todos los clientes y los integradores valoramos mucho poder tener una relación directa con el soporte en España, en castellano, y no depender de un correo electrónico de quizá un soporte en India, ¿no? Es algo que, ante cualquier problema que pueda surgir, pues es un valor incalculable. Y también por el nivel de integración con nuestro SOC. Como os digo, llevamos desde los inicios de Stoneshield con nosotros en nuestro SOC y el nivel de integración que tenemos, lo que ofrece Stoneshield a nivel de visibilidad del tráfico es algo que, comparativamente con otros cortafuegos, hemos podido identificar que de manera más clara es capaz de reportarnos las amenazas para que nosotros podamos actuar en la remediación y mitigación de esos incidentes. Algunos datos
de ciberdelincuencia que nos hacen pensar que debemos protegernos. Fijaros, en 2015 los ciberataques resultaron más rentables que el negocio de la droga. Esto lo publicaba Fortune. Pues ya es dinero. Los incidentes de seguridad informática crecieron un 28% en 2018 respecto a 2019. Sextorsión, phishing, cryptojacking, bueno, lo que os he comentado, también la fuente Fortune. El 60% de las organizaciones que sufren un ciberataque paraliza su actividad durante 6 meses. Sí, al final, restaurar unos sistemas destruidos, si hay un buen sistema de disaster recovery, se puede hacer, pero es cuestión de tiempo. Y hay quien no tiene ese sistema de disaster recovery, también hay que tenerlo en cuenta. En 2017, más del 80% de las brechas de seguridad tuvieron su origen en técnicas de phishing y robo de credenciales. Esto es 2017 y ahora en 2021 sigue siendo exactamente igual o más. Cuidado entonces con el correo electrónico, la formación a los usuarios y tener muy bien controlados en ese perímetro si ese enlace va a ir a una web legítima o a un enlace malicioso. Controlar las cuentas de administración. El escalado de privilegios son las principales fuentes de acceder al fondo de los sistemas. Bueno, 1,9 billones de credenciales, esto lo publicaba Yahoo, que fueron hackeados y obtuvieron esas credenciales. 1,9 billones de credenciales robadas que están disponibles en la dark web para su compra. Todavía 1 de cada 4 están activas. Es decir, podemos comprar en la dark web un montón de credenciales de acceso y 1 de cada 4 al correo electrónico y 1 de cada 4 todavía funcionan en cuentas de Google. Es una barbaridad. Lo que ocurre es que los usuarios, las compañías, no conocen que eso ocurre. Por eso estamos nosotros con los servicios de ciberseguridad. Y algo importantísimo, lo que se dio en llamar los walling attacks, son ataques ataques a ballenas, ¿no? Ataques dirigidos al staff directivo para obtener información privilegiada y poder dirigir así una estafa. Crecieron un 200% en 2018. Estamos en un escenario donde la resiliencia, capacidad de adaptarnos a estas dificultades, que es la ciberdelincuencia, tenemos que tomar medidas para ello. Para eso es importante controlar la navegación con un cortafuegos de StoneShield. Y ahora doy paso a Borja Pérez, Country Manager de StoneShield para Iberia. Muchas gracias. Gracias, Carlos. ¿Cambio yo de presentador o me has cambiado tú? Cambio yo y me pongo como presentador. Falta ponerlo en presentación y ya te tenemos. Vale, ¿veis la presentación? Ahí está. Perfecto. Gracias, Borja. Vale, llevamos un año con esto del trabajo remoto y las conferencias y seguimos con las mismas preguntas. ¿Se me oye? ¿Se me ve? ¿Se ve mi pantalla? Bueno, perfecto. Antes de empezar, recordaros que tenéis la presentación que estamos realizando, la tenéis disponible en la sección de documentos, la podéis descargar en formato PDF y podéis ir, si tenéis alguna pregunta, o la podéis ir realizando o la podéis poner en el chat e intentamos irla respondiendo pues o durante la propia presentación o al final. Disculpad. Aquí. Vale, un poco siguiendo lo que estaba contando Carlos, os presento brevemente quién es StoneShield porque algunos no nos conoceréis, no hacemos demasiado ruido en términos de medios y de presencia en gasto en marketing, ¿no? Somos una empresa donde más de la mitad de los empleados están en I+D y ahí es donde estamos dedicando los recursos. Como apuntaba Carlos, somos una empresa europea. Desgraciadamente somos de las pocas empresas de ciberseguridad europeas que hay en el mercado. Es cierto que hay más en el mundo de soluciones software, no hay tantas en soluciones hardware como algunas de las que os vamos a contar.
También decía Carlos que pertenecemos al grupo Airbus. Somos una empresa 100% perteneciente a Airbus, aunque trabajamos de manera autónoma. De manera autónoma en cuanto a que el producto que lanzamos lo lanzamos para el mercado, para un mercado general, no desarrollamos producto específicamente para el grupo, y de la misma manera el grupo no tenemos por qué ser proveedor del grupo. Evidentemente, el grupo es un grupo enorme, el principal grupo industrial europeo tiene soluciones nuestras, pero también tiene soluciones de competidores. Dentro de las gama de productos que tenemos, yo lo dividiría en 4 grandes líneas, ¿no? Seguridad perimetral, estos cortafuegos de los que estaba hablando Carlos en su presentación, soluciones de protección de puesto de trabajo, que me detendré en cada una de ellas ligeramente para contaros un poquito qué hace y cómo se compara con otras soluciones del mercado. Muy necesarias este tipo de soluciones por todos los ataques que estaba comentando Carlos y que comentaré yo también, sobre todo en estos últimos 2 años ransomware, soluciones de cifrado de documentos y de correo que muchas veces no sois conscientes de lo interesantes que pueden ser, pero cuando veis lo que se puede hacer con ellas, sí veis que cubre necesidades vuestras, ¿no? Y por último, toda una línea de productos de seguridad industrial, muy orientada al mundo de la industria y securizar esas redes OT. Hoy, entre los asistentes, entre vosotros, hay perfiles hay distintos perfiles, alguno podéis tener relación con industria. No le voy a dedicar mucho tiempo porque la mayoría no sois de este mundo industrial. Simplemente que sepáis que hay toda una línea de producto de seguridad perimetral y de seguridad de puesto de trabajo dedicada específicamente a la industria, ¿no? Somos muy potentes en ese mundo, hemos hecho co-desarrollo con fabricantes de dispositivos industriales como Schneider o Siemens y conocemos muy bien ese mercado. Antes de empezar a contaros qué os podemos ofrecer, siguiendo un poco la línea de lo que estaba contando Carlos, yo me voy a centrar en un par de ataques que vemos que están creciendo mucho estos 2 últimos años especialmente, ¿no? Por un lado es ese timo del CEO. Aquí lo que veis en esta diapositiva es un ejemplo de correo que he sacado de la página de INCIBE. Aparte de los servicios que os ofrece Sermicro, de las soluciones que os podemos ofrecer StormShield, sed conscientes de que hay organismos que os pueden ayudar mucho, como puede ser INCIBE, ¿no? En INCIBE hay un montón de información sobre cómo protegerse, cómo actuar frente a un ataque y creo que es el primer punto de contacto que debéis tener cuando sufráis un tipo de ataque, ¿no? Aquí el ejemplo es de un correo típico en el que se apremia a alguien de la empresa a compartir información financiera porque es algo urgente, confidencial, que se está realizando una operación muy importante para la empresa, que no debe ser conocida por nadie. Entonces, es muy clásico este modo de actuación. Se aprovechan momentos de incertidumbre, se mete prisa, se requiere una respuesta rápida. Entonces, hay veces que hay empleados o nosotros mismos que podemos caer en esta trampa, ¿no? He puesto un par de ejemplos que conocéis, algunos lo conocéis bien porque os ha pillado cerca, ¿no? Le pasó a la MT de Valencia una estafa del CEO por la que se estafaron varios millones con este modo de actuación, pidiendo, suplantando al CEO de la empresa, pidiéndole a alguien de financiero que haga una transferencia rápida porque están en medio de una operación urgente y que hay que resolverse con prontitud, ¿no? Lo mismo hace también unos meses a Zendal, que es una farmacéutica gallega, también un timo del CEO en el que se le instaba a algún empleado a hacer una transferencia rápidamente, o también es muy típico que se suplante, por ejemplo, a un proveedor que nos dice que en vez de trabajar
con el banco que trabajan normalmente han cambiado y que por favor los nuevos ingresos se hagan a una nueva cuenta. Aquí os he puesto dos ejemplos de empresas grandes, organizaciones grandes, pero tenemos ejemplos cercanos todos los días. Recientemente a un conocido mío que tiene una empresa de instrumentación óptica, pues uno de sus proveedores de Finlandia le pedía exactamente esto, ¿no? Este último envío, abónanoslo en esta otra cuenta en lugar de la cuenta que estabas utilizando normalmente. Bueno, afortunadamente ya tenía algún conocimiento de este tipo de casos y les pidió un justificante de esa cuenta, un certificado de la cuenta, ¿no? Y bueno, en paralelo pudo contactar con la empresa y con su proveedor y verificar que era una suplantación. Pero tened en cuenta que cada vez son más sofisticados estos ataques. En el caso de Manuel, de la empresa óptica, el correo venía de un correo aparentemente legítimo de su proveedor, no era un correo, un Hotmail o cualquier cosa de estas. Y si no hubiese conocido este tipo de ataques, a lo mejor hubiese hecho el pago a una cuenta que no es la correcta, ¿no? Bueno, aquí los dos ejemplos que os he puesto son de timos millonarios, ¿no? En el caso de este otro señor eran miles de euros, pero para algunos de vosotros que sois pequeñas empresas o medianas empresas, pues sabéis muy bien el agujero que os hace un timo de 3.000 euros, 5.000 euros, los que sea, ¿no? Puede tener un impacto muy grande y es muy complicado luego recuperarlo porque has hecho un pago a una cuenta bancaria y tu proveedor no tiene nada que ver con esa cuenta, ¿no? Otro tipo de ataques que os decía, desde hace un par de años crecen, vienen de mucho más atrás, ¿no? Que son los ataques de tipo ransomware. Vienen desde 2015 o incluso antes y se están produciendo este tipo de ataques. Hubo una bajada durante 2017, 2018, donde, bueno, pues era más rentable otro tipo de ataques para estos ciberdelincuentes, ¿no? Pero otra vez los estamos viendo y insisto, cada vez más sofisticados. Los dos casos que tenéis ahí puestos pues son muy recientes, es el del SEPE y es el del Ayuntamiento de Castellón, pero estoy seguro de que si no lo habéis sufrido vosotros, lo ha sufrido alguien cercano a vosotros, o a nivel personal o a nivel de empresa. También aquí insisto, si sufrís un tipo de ataque de estos, aparte de ponerlo en mano de empresas como Sermicro o vuestro proveedor de servicios, poneros en contacto también con INCIBE o CCN para que os puedan orientar. Es muy importante también gestionar la comunicación. Lo decía Eduardo al principio, el impacto que puede tener en la reputación de tu marca. Si se maneja bien la comunicación, lo hemos visto, por ejemplo, hace unos meses también con el caso de Mapfre, que comunicó inmediatamente que estaban sufriendo este ataque y las medidas que estaban poniendo para recuperarse, el impacto reputacional se minimiza bastante, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Otra cosa importante que no os he dicho, volviendo a los ataques del CEO, muchas veces las medidas que tenéis que poner en marcha no se trata de comprar soluciones de ciberseguridad, muchas veces es simplemente poner mecanismos o procedimientos, ¿no? Que no pueda hacer un empleado de finanzas una operación sin aprobación de, por ejemplo, director financiero, director general. Que haya una doble validación, por ejemplo, de ciertas operaciones para que no pueda tener éxito este tipo de ataques con el error de una única persona, ¿no? Continúo entrando ya un poquito en el tipo de soluciones que ofrecemos. Ya ha contado un poco, Carlos, qué ofrecemos a nivel de seguridad perimetral.
tenemos equipos desde muy pequeños hasta equipos muy grandes, equipos para oficinas de 5 personas, 10 personas, hasta equipos para cientos o miles de personas, ¿no? De todas las funcionalidades que tiene, no voy a contaros todo el rollo, yo destacaría, y más en estos momentos, un par de ellas. El gestor de vulnerabilidades que contaba Carlos, o sea, el firewall es capaz, al estar viendo el tráfico que pasa a través de él, de qué sistemas operativos, qué aplicaciones estamos utilizando y qué versiones de las mismas, con lo cual sabemos si presentan alguna vulnerabilidad a esas versiones y se pueden automatizar reglas de que si hay un puesto que presenta ciertas vulnerabilidades, o se le bloquee el tráfico o se avise al administrador para que corrija ese problema. Otra pieza importante que cabe destacar en estos momentos, donde probablemente tengáis a muchos empleados trabajando desde casa o vosotros mismos estéis trabajando desde casa, es el tema de las VPNs. Posiblemente muchos tengáis resuelto este problema, pero lo que hemos visto, lo que vimos sobre todo el año pasado, en abril, con todo el mundo de repente en casa, fue que al no estar preparadas muchas de nuestras empresas o muchas de nuestras organizaciones para recibir todos estos usuarios trabajando en remoto, lo que se hacía en vez de levantar VPNs era abrir puertos RDP, es decir, abrir conexiones directas a los servidores de los empleados con usuario y contraseña, pero no es es un peligro. Estamos abriendo puertas y estamos permitiendo que se pueda conectar a alguien externo. Con lo cual, destacaría la importancia de que las conexiones remotas se hagan de manera segura. Para los que trabajáis en el sector industrial, si estáis alguno escuchando, que sepáis que hay equipos rugerizados, que hay equipos específicos para esos entornos, para redes OT. No tienen por qué ser rugerizados. Todos los equipos de la gama de StormShield comparten firmware, con lo cual entienden también protocolos industriales. Y también para los que prefiráis trabajar en entornos virtualizados, pues que sepáis que además de los equipos en formato hardware, los tenéis en formato virtual, sobre cualquier hipervisor. Continúo porque no quiero extenderme demasiado, no quiero pasarme de tiempo. Soluciones, otra de las líneas de productos son soluciones de protección de puesto de trabajo. Son soluciones una solución que se desarrolló para proteger específicamente contra lo que llamamos ataques de día cero, pero más en concreto contra ataques tipo ransomware o contra ataques que aprovechan vulnerabilidades de aplicaciones o de sistemas operativos legítimos. Lo que hace el agente es un agente ligero que se instala en los puestos en todos los puestos que tengamos en la organización, y está monitorizando a bajo nivel, a nivel de kernel, una serie de acciones que utiliza el malware. Podemos tener muchos tipos de malware distinto, podemos tener mutaciones de esas cepas de malware diarias, pero a bajo nivel, a nivel de kernel, los procesos que utilizan son finitos. Entonces, el agente de StormShield Endpoint Security está monitorizando estos procesos. Si ve, por ejemplo, un proceso que tiene que estar corriendo con privilegios de usuario, aparece con privilegios de administrador, lo va a cortar. O que haya un intento de escritura en posiciones de memoria que no le corresponden a ese proceso, o intentos de captación de pulsaciones. Va a bloquear ese proceso sin necesariamente bloquear la aplicación, porque muchas veces, como digo, es malware que está intentando aprovechar vulnerabilidades de aplicaciones legítimas del propio sistema operativo, como comentaba Carlos antes. No va a bloquear el sistema operativo, pero va a impedir que el malware utilice esa vulnerabilidad, que aproveche esa vulnerabilidad para ejecutar algún tipo de malware. Y típicamente lo que estamos viendo es cifrado, ¿no? O sea, es cifrado de todos los documentos y una exigencia de un rescate. Por eso, también insisto, en el tema de procedimientos, antes de desplegar ninguna solución de seguridad, y tener un backup adecuado
de toda nuestra información relevante es básico. Tenéis que tener un backup adecuado, separado de la red porque también hemos visto casos donde se ha cifrado los documentos de los puestos o los servidores y se ha cifrado el backup. Una cadena hotelera hace un par de años le pasó en pleno mes de junio, con lo cual, pues, imaginaros en plena temporada alta, pues, trabajando con papel. Otra cosa que te interrumpa, pero yo creo que igual es bueno. Nos preguntan si existe algún número de licencias mínimas para la protección de endpoint. No existe. No hay un número mínimo. No hay un número mínimo. Teniendo en cuenta que el sistema mayoritariamente puede funcionar offline, pues... Sí, funciona, sí, no es necesario, es importante lo que destaca Carlos. No necesitamos trabajo offline porque, como os digo, está mirando el kernel, no necesita una base de datos de firmas, no necesita consultar con una nube externa y no hay un mínimo de licencias. Tenemos clientes desde Bicicletas Morenito, que es una tienda de bicis con 2 puestos, a Acciona con miles de puestos, ¿no? Hay todo tipo de clientes. Otra de las cosas que hace el agente, aparte de esa monitorización de procesos, es controlar otro tipo de controlar accesos, ¿no? Controlar a qué redes me conecto o controlar qué dispositivos se conectan a mi puesto. Antes hablaba Carlos, por ejemplo, de los USBs, ¿no? Pues podemos controlar que no se conecte un dispositivo de almacenamiento de memoria. Y también comprueba la gente que lo que se está conectando es realmente lo que dice ser, porque hay ataques utilizando pendrives que se presentan como un teclado o como un ratón para que un antivirus no lo bloquee y luego viene con algún ejecutable que va, por ejemplo, a exfiltrar datos, ¿no? Ese tipo de cosas también lo controla la gente. Y en cuanto a conexiones, por ejemplo, en mi caso, si me conecto a una red Wi-Fi, que cumpla unos requisitos mínimos de seguridad. Es decir, si me conecto en una cafetería a una red Wi-Fi abierta, la gente me lo va a impedir, porque eso es la política que tengo yo. Luego la política la puedes definir tú, ¿no? Es la política que tenemos definida en Stormshield. Si me va a permitir conectarme para levantar una VPN, como ya el tráfico va cifrado, pues ya no hay tanto peligro, ¿vale? Son las dos funciones que hace de aplicación de protección de puesto de trabajo. Es una aplicación de protección de puesto de trabajo y también es una aplicación de detección y respuesta. Ve que está intentando hacer el malware y da información al respecto. Eso a lo mejor es menos interesante para vosotros. A vosotros yo creo que es más interesante la parte de protección, pero por ejemplo para el Sermicro, que está dando servicios, pues le es muy interesante saber cómo funciona este malware, qué intenta hacer, porque les permite ajustar otras medidas de seguridad. Y por último, en cuanto a producto, las soluciones de cifrado, tanto de documentos como de correo, que os decía que muchas veces no lo habéis contemplado o no habéis parado a pensarlo, pero, por ejemplo, si estáis manejando información sensible, información confidencial, si yo voy a mandar un correo con nóminas a la gestoría, por ejemplo, o al revés, poder cifrarlo. Un error muy típico es con el autocompletado de direcciones en el cliente de correo que sea, que en vez de mandárselo a una persona, se lo mandemos a otra. Si esa otra persona no debe recibir esa información, si lo hemos mandado cifrado, no va a haber nada. Si lo hemos mandado en claro, pues va a acceder a esa información. También nos permite compartir documentos entre compañeros, nos va a permitir utilizar nubes públicas de manera segura y de manera que cumplamos con el Reglamento General de Protección de Datos, por ejemplo, porque para el RGPD el dato está donde esté la clave. Si yo tengo mi clave dentro de mi organización, lo que suba cifrado a cualquier nube pública es basura criptológica, porque sin la clave no se puede leer, ¿vale? Otra cosa que nos suelen pedir muy habitualmente es compartir con terceros. Entonces,
también tenemos esa opción de compartir un fichero cifrado con un tercero. Se lo enviaríamos, le daríamos acceso a través del portal. Ese usuario tercero va a recibir un mail para conectarse a ese portal. Ahí se va a hacer login con su correo electrónico que hemos autorizado nosotros previamente o que ha autorizado el usuario que se lo ha dado previamente y se le va a mandar una contraseña de un uso. Con esa contraseña accede al portal y puede acceder al documento. Lo podemos utilizar todas las veces que queramos con terceros. Y para ese usuario tercero externo que no tenga una licencia, puede utilizar 3 veces al mes, puede hacer el cifrado él para enviárnoslo a nosotros, ¿vale? Es una herramienta muy sencilla de utilizar. Las herramientas de cifrado, si son complejas, no se usan. Se usan porque si es algo complejo que puede dar lugar a errores, acabamos no usándolo. Esto lo puede usar cualquier usuario y es muy sencillo. Vamos un poco justos de tiempo, entonces, en vez de enseñaros cómo funciona, os voy a remitir a este vídeo, que os lo copio ahora en el chat, donde se explica, por ejemplo, esta parte de cifrado para compartir ficheros con terceros. En el canal de Stormsil tenéis un montón de vídeos explicando esta solución de cifrado. Tenéis un montón y el resto de soluciones, ¿vale? Entonces, os remito ahí y podéis echarle un vistazo o que nos pidáis a Carlos, a Eduardo o a mí mismo una demo. Podemos enviaros, por ejemplo, enviaros un documento cifrado para que lo recuperéis vosotros y veáis cómo funciona. Es realmente sencillo, es multiplataforma, se licencia por usuarios, de manera que yo tengo mi cliente en mi smartphone, lo tengo en mi portátil, para múltiples sistemas operativos, ¿vale? Por último, algunos clientes, en la parte izquierda tenéis clientes internacionales, en la parte derecha tenéis clientes españoles, ¿no? Clientes de todo tipo, bueno, aquí es más mediana empresa y grande, pero tenemos clientes desde pequeñitos hasta grandes clientes, tanto en sector público como privado. Veis además en todo tipo de sectores, en industria, agroalimentario, medios de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Vale? No quiero quitaros mucho más tiempo. Me gustaría haberos podido enseñar un poco cómo funciona, por lo menos, la herramienta de cifrado. Si os interesa, es muy sencillo. Os voy a pasar el enlace al vídeo y ya os digo, estamos a vuestra disposición para enseñaros cómo funciona. No sé si quedan... Gracias, Borja. La verdad es que da gusto terminar en tiempo, ¿eh? Sí, bueno, disculpad porque me hubiese gustado enseñar un poquito todo, pero bueno, si hay gente interesada, os estoy copiando en el chat el vídeo del funcionamiento Sí, ya lo de tenemos, sí, correcto, sí. No sé si hay alguna pregunta. No creo que La verdad es que hemos sido muy escrupulosos con el tiempo, que es como a mí me gusta ser, por eso me quité el reloj para tenerlo delante y da gusto. Pues nada, Eduardo, es tu turno. Nada, muchas gracias por todo, muchas gracias por vuestra atención. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, pues estamos a vuestra disposición. Se han repasado una serie de servicios, ¿vale? Carlos ha nombrado el SOC, que no sé si os ha quedado muy claro qué es. Nosotros estamos delegando o dando servicio delegado de ciberseguridad. Os podemos ayudar con la gestión y manejo de vuestra ciber, ¿vale? Del firewall y de toda la parte de entrada de la compañía. Tenemos el SOC, es un centro que tenemos en Madrid. Lo importante sobre todo es el personal que tenemos. Hay personal muy experto que lo que hace es que de forma remota controla vuestro firewall para que no tengáis ningún tipo de problema. Lo que hacen es, o bien en función del servicio que se contrate,
o ayudaros con remediación o ayudaros únicamente con la gestión del firewall, que es bastante compleja, ¿vale? Aparte de esto, pues hay otro tema importante que también ha salido en la reunión. Hemos nombrado la parte de backup. Es muy importante que tengáis una estrategia de recuperación de desastres, ¿vale? Carlos nos lo hubiera contado, nos lo contará mejor, ¿vale? Pero sí que es importante que la parte del backup funcione correctamente y que seamos capaces en un momento dado, en caso de desastre total, de recuperar toda nuestra información. Y yo, por mi parte, poco más. Lo que os he ofrecido. Estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis y cualquier ampliación de información y tal, hablamos y coordino yo el tema con mis compañeros. Exacto, muchas gracias. Agradeceros la asistencia y que estamos aquí a vuestra disposición para cualquier pregunta posterior, tanto Borja como Eduardo como yo, de manera directa, efectivamente. Muchas gracias.